¿Estamos? ¿Ya tienen la mente tranquila para arrancar? Miren que le puse dos temitas como para relajar un poco. Bueno, para poner foco, mientras voy poniendo la presentación, de todas las leyes, de todos los subsistemas de la seguridad social, la ley de riesgo del trabajo junto con la de obras sociales y el régimen previsional conforman, digamos, la columna vertebral. Nosotros le dedicamos generalmente la primera parte de la materia al régimen previsional y la segunda la repartimos entre riesgo del trabajo, obras sociales, también asignaciones familiares, bueno, y lo que nos queda de la materia. Pero lo que quería mencionar es que tanto riesgo de trabajo como obras sociales son las otras dos columnas de las leyes principales que conforman el sistema de seguridad social. Ay, está agotada, Victoria. Bueno, tranquila, la vamos a ver relajados y el miércoles que viene le damos fuerte. Quédate tranquila, es solo para adelantarnos un poco. Bien, no voy a estar leyendo el chat, así que si alguien quiere hacer algún comentario, tome el micrófono y lo hace. Yo esta presentación ya la he compartido, está en el Classroom, y vamos a avanzar en las primeras partes de la presentación. Si hablamos de la ley de riesgo del trabajo, tenemos que ubicarnos en la línea de tiempo, en una de las primeras leyes del siglo pasado, que, digamos, inauguró el régimen de accidentes de trabajo que hoy tenemos vigente. En 1915 se promulgó la ley 9688, era una ley de avanzada para toda Latinoamérica, tanto el régimen previsional como el de riesgo del trabajo. En ese tiempo la Argentina, digamos, era un precursor, tomando un modelo europeo, español, algo francés en el régimen previsional, pero en este sistema fundamentalmente Alemania y Francia son los modelos en donde se basa, se funda el régimen de accidentes de trabajo. Este sistema tiene más de 100 años de desarrollo en el país. Simplemente en esta línea de tiempo yo les hago mención a algunos hitos, algunos momentos importantes que les sirven a ustedes de contexto y de introducción para llegar al régimen vigente, actual, ¿sí? Entonces, lo que podemos mencionar acá es que la ley era una ley de avanzada, que se toma del modelo alemán, francés, que es un sistema de reparación, se crea un sistema de reparación especial, tarifado. Cuando hablamos de sistema de reparación especial tarifado, tenemos que ubicarnos en el Código Civil y en el contexto, en el marco regulatorio que existe para cualquier persona frente a la posibilidad de sufrir un accidente causado por un tercero, ¿sí? Digamos, ¿por qué está la mención del Código Civil acá? Porque antes de comenzar este sistema, tenemos solamente la cobertura del Código Civil, que nos cubre de alguna manera frente a cualquier daño del tercero a nosotros, hacia nosotros. En la vía pública, como ciudadano, en el ámbito de trabajo hasta ese momento, era exactamente igual que en la vía pública. Este régimen entonces le da una protección a los trabajadores, entonces le da un sistema especial, un régimen especial que trataba de darle mejores coberturas y mejores prestaciones. Esta mención la hago y hago dos o tres menciones más de los antecedentes, porque vamos a ver en la actualidad cuestiones vinculadas al mismo tema. Entonces, se crea este sistema de reparación para los trabajadores, pero para un grupo de trabajadores muy limitado. Como vimos en los principios de la seguridad social, la universalidad y la integralidad de coberturas son principios rectores. Entonces vamos a ver que a lo largo del tiempo, varias de las leyes que están mencionadas en esta línea van a tener
dos objetivos fundamentalmente. Una es la inclusión de nuevos trabajadores a la protección, a este régimen especial, que era superador del ámbito del Código Civil, distinguiendo al trabajador, digamos, dándole un régimen especial, dándole algunas consideraciones que a un ciudadano normal en su vida, digamos, como ciudadano no tiene. Entonces, vamos a ver que en 1940 se firman, digamos que nosotros agregamos a nuestra ley los convenios de la OIT, donde se establecen condiciones mínimas de cobertura. Luego incluimos a los trabajadores agrarios. Llegamos así a incorporar diferentes trabajadores de la industria, del comercio, del Estado. Entonces vamos a ver que este sistema daba cobertura de manera sistemática a más cantidad de trabajadores. Entonces las dos consignas que toda reforma de ley de accidentes de trabajo existieron en este tiempo una es para agregar nuevos grupos de trabajadores, que hasta el momento no estaban cubiertos. Y la otra es de ir aumentando las prestaciones para darle un resarcimiento, una reparación al trabajador, para que se ubiquen. Estamos hablando de qué contingencia. Este sistema de riesgo de trabajo va a cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. Digamos, fundamentalmente, aquellos accidentes que tengan una causa, un origen en el trabajo, y una enfermedad que se diferencia de la enfermedad inculpable justamente porque hay una relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad. Acá hacemos un paralelo entre enfermedades inculpables y enfermedades profesionales, que más adelante lo vamos a profundizar. Justamente, si recuerdan el concepto, el término enfermedad inculpable, es aquella que es inherente al ser humano y que no tiene vínculo de causalidad con el trabajo, con el ámbito del trabajo, con la exposición al riesgo, con cuestiones edilicias, sino que, bueno, por ser humano estamos expuestos a determinadas patologías y enfermedades para el cual la ley de contrato de trabajo, entre el artículo 208 y 213, nos brinda una cobertura que vamos a ver de vuelta más adelante, la vamos a recordar. Pero vuelvo al punto, este sistema se crea con la intención de dar prestaciones que cubran la contingencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Como en paralelo el desarrollo de este sistema siempre tuvo como espejo la reparación del Código Civil, ¿qué estoy diciendo? Y ya les abro, digamos, un ejemplo para compartir. Podemos tomar como ejemplo un derrumbe en una obra de construcción, donde producto de ese derrumbe, de esa falla, de ese problema edilicio, se cae mampostería y golpea a trabajadores de la obra y también a transeúntes que iban caminando por la vereda. Mismo hecho, mismo accidente, misma causa, pero la relación jurídica que hay entre el ciudadano que iba caminando por la vereda y la constructora es distinta a la que tiene el trabajador con su empleador. Si producto de este accidente tenemos el fallecimiento de un trabajador y de un transeúnte, vamos a entender que la reparación dineraria es la del dinero, las indemnizaciones que van a cobrar los derechohabientes, digamos, los familiares del ciudadano que iba caminando por la vereda, van a estar vinculadas al marco del Código Civil. Digamos que va a haber una demanda por parte de los familiares hacia la constructora, que es la responsable de los daños, como un tercero, y la indemnización que va a recibir la familia de esa persona va a estar enmarcada
en el Código Civil, según lo que indique el Código Civil. Mientras que el trabajador no va a poder ir al Código Civil, entre comillas, sino que va a tener, supuestamente, este sistema de reparación especial que tiene indemnizaciones diferentes, tarifadas, ¿sí? Y que a lo largo de toda la historia casi siempre fueron inferiores a las que estaban en el Código Civil. Lo estoy diciendo de una manera muy sencilla y vulgar, ¿no? Si me escucha el doctor Faciolo, me criticaría un poco el léxico, pero para que se entienda, me parece que el ejemplo es bien claro. Entonces, este sistema de reparación le daba un beneficio al trabajador, que es que, por ejemplo, no tiene que iniciar una demanda, no tiene que esperar a la justicia que se promulgue para cobrar la indemnización, sino que la indemnización es mucho más pronta, más expeditiva. Pero si era especial, la idea era que sea superior, que sea mejor, porque la condición del vínculo de relación laboral entre el trabajador y el empleador agrava la situación. Digamos que hay una responsabilidad del empleador distinta. Entonces, a partir de esta diferencia en las indemnizaciones, donde el trabajador se veía perjudicado por esa diferencia en la indemnización, digamos, los familiares. Sí, ¿te acuerdas que yo lo rescaté en una clande? Con el micrófono abierto, por favor. Es que a partir de 1968 está marcado ahí una reforma en el Código Civil que uno, si a simple vista dice, ¿qué tiene que ver esto con riesgo de trabajo? Y tiene que ver porque cambió el concepto de la responsabilidad y porque la reparación que el Código Civil estableció en su artículo 1113 marcó una diferencia aún mayor que la que estaba anterior a esa reforma. Entonces vamos a encontrarnos con una situación que a partir de 1970 en adelante se empieza a incrementar, que es la que está mencionada aquí, que es de una alta litigiosidad. Digamos que el trabajador hasta ese momento podía elegir ir a pedir la reparación del Código Civil o quedarse con la reparación especial. ¿Qué hacía el trabajador? En general, no aceptaba la reparación especial. Vuelvo a repetir, en este ejemplo hablamos de los familiares, ¿no? Y hacía una demanda en el Código Civil. Gran problema estructural que tiene el sistema de accidentes de trabajo vigente y en toda su historia es la litigiosidad que provoca el sistema, que tiene un apartado que lo vamos a ver más adelante. Entonces, recorremos el tiempo, varias leyes van incorporando nuevos trabajadores y llegamos a la década del 90. Hay una mención que quiero hacer, que la voy a hacer ahora, podría hacerla más adelante, pero antes de llegar a la década del 90, es que en 1972 se promulga la ley 19.587 de seguridad e higiene, que bueno, muchos de ustedes han estudiado, saben que es una ley que carga de responsabilidad al empleador sobre las medidas de seguridad e higiene para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Desde el año 72 hasta el año 79 esa ley no estuvo reglamentada. En el año 79 se reglamentó, pero sinceramente la realidad era que la mayoría de los empleadores no la cumplía. Y no había un Estado que controlaba el cumplimiento de esa ley. Ergo, muchos trabajadores no contaban con las medidas de seguridad, la capacitación, la prevención, tenían mucha siniestralidad las empresas, y por ende muchos trabajadores fallecían, se enfermaban, se accidentaban, y se incrementaba la litigiosidad. Entonces, una mención, se iban incorporando nuevos trabajadores a lo largo del tiempo. En la actualidad vamos a ver que todavía hay trabajadores que no están cubiertos, con lo cual presumimos que seguirán habiendo reformas que incluyan trabajadores hasta tratar de llegar a la universalidad como principio rector. Segundo eje importante, litigiosidad vinculada
a las indemnizaciones del Código Civil. Tercer punto importante, hay un paralelismo entre esta ley de riesgos del trabajo con la ley de seguridad e higiene, que en todo momento vamos a estar viendo. Entonces llegamos a la década del 90, les decía, no estoy viendo el chat y veo muchos globitos acá que están, no sé si... Bueno, Están poniendo el presente, profe. no es necesario, ya que estamos en la década del 90 podemos decir que no es necesario. Llegamos a la década del 90, contexto, acuerdo marco, ya lo hablamos, reforma de todos los sistemas, prevalecía una idea de privatización, todos los subsistemas de seguridad social fueron modificados, cosa que ya charlamos. Entre ellos, a principios de la década del 90, hay una reforma, digamos una ley, la 24028, que pone topes a las indemnizaciones. O sea, tenía como objetivo frenar la judicialidad, pero bueno, le pone topes, cosa que termina agravando la situación. Llegamos en la década del 90, el sistema estaba quebrado, muchos juicios, las compañías de seguros no querían brindar la cobertura, porque también quebraban. Todos los sujetos del sistema en bancarrota, quejándose. Llega la reforma en 1996. Digamos, el marco regulatorio que vamos a estudiar nace con la ley 24.557. Esa es la primera que ustedes tienen que registrar. Se promulga en octubre del 95 y entra en vigencia en el 96. ¿Qué objetivos tenía esa ley? Los vamos a ver ahora al desarrollar los artículos de la ley. La ley no es tan grande como la 24241, no tiene 180 y pico artículos, tiene 52. Y tiene un criterio mucho más mercantilista, signado por la década del 90. ¿Sí? El titular diría en este momento que copiamos el modelo de España, pero le cambiamos una preposición. En España existen las mutuas, que son el equivalente a las ART de Argentina, pero las mutuas son sin fines de lucro, mientras que las ART nacionales son con fines de lucro. Claramente esa preposición cambia, vicia todo el sistema. Acá, si me escuchara mi empleador de Galeno, me retaría él. Pero bueno, yo tengo esta posibilidad de tener los mundos paralelos, ¿no? Es decir, el sistema de la seguridad social con una finalidad mucho más altruista, contrastándose con la actividad comercial. Bueno, se crean esta ley, vamos a empezar a desarrollarla a partir de ahora. Esta ley vuelve a tener otras reformas, fundamentalmente en el 2012 y en el 2017. 2012 reforma del gobierno de Cristina, 2017 reforma del gobierno de Macri, simplemente para ponerlo en contexto político-económico. Siempre el objetivo de todas las reformas son las mismas, es el mismo que en los 100 años anteriores, más o menos. Es bajar la judicialidad, que nunca se termina de bajar, subir las indemnizaciones e incorporar nuevos sujetos a la cobertura. Bien. Acá tenemos un resumen del sistema. Cuando hablamos del régimen anterior, así como en jubilaciones hablamos de lo anterior al año 94, en riesgo del trabajo hablamos del régimen anterior a la ley 24.557, al año 96. La acabo de mencionar: excesiva litigiosidad, falta de control sobre el real beneficio de los trabajadores, ineficaces políticas de prevención, incumplimiento de la ley de seguridad e higiene. En este cuadro ustedes tienen el marco regulatorio actual que vamos a estudiar en profundidad.
Acá, ¿qué pasó con una L? Se corrió. Ley 24.557. Tiene 2 decretos que la modifican. Importantes. Recordemos que los decretos son presidenciales. En el año 2000, el 1278 del 2000, el decreto 1694 del 2009. Cuando nosotros estudiamos la ley 24.557 actualizada, ya tiene estos decretos incorporados. La ley del 2012 es la ley 26773 de ordenamiento de la reparación, que está reglamentada recién en el 2014 por el decreto reglamentario, que está mencionado acá. Y la ley 27348 es la última, que se denomina ley complementaria, y está reglamentada por la resolución 298 del 2017. De vuelta, acá en este cuadro tienen las leyes y los decretos y las resoluciones que vamos a estudiar. ¿Qué pasa entonces a partir de la implementación de la ley 24.557? Se crean, como hitos importantes, se crean las aseguradoras de riesgo de trabajo, pasa a ser obligatorio por parte del empleador contratar una RT. Hasta el año 94, el empleador podía no contratar el seguro y tenía que hacer frente a las indemnizaciones con su patrimonio. A partir del año 94 es obligatorio la contratación de una aseguradora de riesgo de trabajo. Vamos a ver que hay alguna otra alternativa, que es la del autoseguro. O sea, se contrata una RT o se autoasegura una compañía. Se crea la superintendencia como órgano de contralor. Son los 3 hitos más importantes. En el artículo 1 de la ley vamos a tener los objetivos de la ley. Los objetivos de la ley son 4. Reducir la siniestralidad a través de la prevención. Aparece el concepto de prevención como rector a lo largo de toda la ley. Reparar los daños. Históricamente, la reparación de daños tiene 2 aspectos. Prestacionales, digamos, las prestaciones en especie, como se denomina en la ley, el tratamiento médico que se le tiene que dar a un trabajador accidentado o enfermo, y por otro lado, en paralelo, las prestaciones dinerarias. Son las 2 prestaciones que prevé la ley. Prestaciones en especie, prestaciones dinerarias. Se agrega también el concepto de recalificación y de recolocación, que vamos a ver más adelante, ahora en breve, qué significa. Digamos que lo que dice la ley es que la RT no se tiene que limitar solamente a pagar la indemnización y a darle el tratamiento médico, sino que también tiene que capacitarlo, recalificar al trabajador para ponerlo en condiciones de recolocarlo en el mercado laboral. Ya sea dentro de su misma empresa o quizás en otra. Digamos que no le pone límite a la indemnización, solo la indemnización, ahí terminaba antes la prestación del seguro. Ahora le dice, no, mirá, tenés que recalificarlo, tenés que darle capacitación, tenés que consensuar con el empleador si tiene un puesto para él, porque quizás la tarea que hacía antes no la puede hacer más. Y si el empleador no tiene un puesto para él, tenés que contactarlo con consultoras de empleo y capacitarlo para tratar de ubicarlo en el mercado laboral. La recalificación tiene que ver con capacitarlo y prepararlo para cubrir otro puesto dentro de la misma empresa. La recolocación tiene que ver, está acá, con, bueno, si el empleador no tiene un lugar para darle, para asignarle, el trabajador continúa en relación con la ART para tratar de recolocarlo en el mercado laboral. Me faltó, perdón, a ver si puedo ir para, no puedo ir para atrás, sí. Me faltó el 4.º punto. Entonces, primer objetivo, reducir la siniestralidad. Reforzar todo el tema de prevención, seguridad e higiene. El segundo,
reparar los daños con indemnizaciones que sean las que corresponden y rehabilitarlo al trabajador para que vuelva a su puesto de trabajo. Pero si no puede volver a su puesto de trabajo, no dejarlo en banda, sino que la RT debe recalificarlo y recolocarlo en el mercado laboral. Y el cuarto punto, ubicamos este momento en el momento del año 1996, es promover hacia adelante la negociación colectiva como marco para mejorar cualquier medida de prevención de cada actividad. Vimos artículo 1, objetivos de la ley. Artículo 2, ámbito de aplicación. Recuerden ese cuadro sinóptico del cual hablamos la vez pasada. El ámbito de aplicación es, ¿quiénes son los que están alcanzados por esta ley? Bueno, todos los trabajadores en relación de dependencia, del sector privado, del sector público. Personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Ejemplo, servicio de carga pública, alguien que me pueda dar un ejemplo. Y de paso los miro un poquito. ¿Qué es una tarea de carga pública? Digamos, donde un ciudadano está obligado a hacerla. Bueno, estamos en un contexto... me está sonando el teléfono, pero estamos en un contexto electoral que tiene que ver con esto. ¿Votar? Arre. No sé. No, votar es una carga, está bien, pero no, digamos, cuando habla de carga pública es una tarea que un ciudadano debe desempeñar. Un presidente de mesa, por ejemplo, en ese caso. Ah, El claro. presidente de mesa tiene que tener la cobertura de riesgo de trabajo. ¿Sí? Todos los presidentes de mesa, no el fiscal, pero el presidente de mesa tiene carga pública. No, porque el fiscal depende del partido político Claro. que fue asignado, digamos. Claro. Bien. En este artículo 2, nosotros tenemos que distinguir dos escenarios, dos momentos, donde el artículo de la ley mencionan. En primer lugar, los que están alcanzados en el año 96 por la cobertura. Trabajadores en relación de dependencia, el ámbito público, el ámbito privado, y aquellos que prestan servicio de carga pública. Y después dice, en una segunda instancia, el Poder Ejecutivo podrá incluir, y menciona 4 tipos de trabajadores. Trabajadores domésticos, trabajadores vinculados por contratos de pasantías, trabajadores autónomos y bomberos voluntarios. Está hablando en el año 96, hacia adelante, y está diciendo, se podrá incluir. Pasaron ya 25 años. Estamos cumpliendo este año 25 años de vigencia del sistema de riesgo del trabajo. A lo largo de estos 25 años se han incorporado 2 grupos de trabajadores de estos 4, que son los primeros 2, los trabajadores domésticos y los trabajadores vinculados por contratos de pasantía. Cuando lo vean en la ley, no dice contrato de pasantía, dice contrato, relación vinculados por contratos no laborales, algo así, tiene otro, pero habla de los pasantías. En ese momento había contratos de aprendizaje también que se denominaban, pero olvídense, lo que ustedes tienen que saber es que en este segundo apartado de este artículo habla de el Ejecutivo podrá incluir y que en la actualidad están incluidos los trabajadores domésticos y los trabajadores pasantes. Vieron que los pasantes no tienen un contrato de trabajo. ¿Sí? Por eso los diferencia la ley. Ahora, los trabajadores autónomos aún no están alcanzados por esta ley. No están alcanzados por esta ley. Los bomberos voluntarios se estaba regulando. Yo no sé la verdad que si se promulgó o no. Lo voy a averiguar después porque estaba por salir la ley a fin del año pasado y no lo actualicé. Pero en términos generales, trabajadores domésticos sí, trabajadores pasantes también.
a trabajadores autónomos es la gran falencia que tiene el sistema, obviamente toda la economía informal, ¿no? Todo el trabajador informal. Profe, por afuera también, por los autónomos pueden tener el seguro, depende del trabajo que hagan, pero no está dentro de esa ley, digamos. Pero no te confundas, no sé quién está hablando. Nadia. Nadia, no te confundas porque vos estás hablando de una práctica que se desarrolla en la realidad, que es la contratación de un seguro de accidentes personales. Claro. Está en el marco de una actividad individual y privada. No tiene nada que ver con la cobertura brindada por el sistema de seguridad social. Claro, por eso le decía, está de forma como camuflada, digamos, por ese lado, pero como que no está dentro de esta ley para nada, pero como que quedó ahí. Esto de lo que estamos estudiando, no están incluidos. Bien, ¿seguimos? Artículo 3 y artículo 27 están más o menos relacionados, por eso se los menciono de esta manera. Son los artículos donde se establece la obligatoriedad por parte del empleador de contratar el seguro con una RT o de autoasegurarse. Bien, no hay mucho para darle vuelta a esto, después vean en detalle, pero la obligación está vinculada a estos dos artículos. Acá hago mención también a qué es lo que pasa si el empleador no cumple con esa obligación. Claramente, las prestaciones establecidas por la ley las debe otorgar el empleador y las indemnizaciones las debería pagar de su propio patrimonio. Bueno, también está la situación en que si tiene un empleador negro, cosa que ya cada vez se restringió más esto, pero al principio del sistema había mucho más trabajo en negro. Hoy en día, quien declara una nómina en general no tiene mucha escapatoria y declara la mayoría, pero bueno, si tiene un trabajador en negro y le quiere dar el alta de un día para el otro, una vez ocurrido el accidente, bueno, tiene también sus sanciones. El artículo 4 perdón. No, seguimos en el artículo 3. Se establece, digamos, de qué forma una empresa puede definirse como autoasegurada. No es que cualquier empresa dice, no, yo no voy a pagar la RT, porque no me gusta, porque es cara, por lo que sea, me voy a autoasegurar. Entonces, si tengo un accidente, mañana me arreglo yo, le doy el contacto a una emergencia médica, le pago las indemnizaciones, como pago las enfermedades inculpables. No es así. Todos los empleadores tienen que contratar una RT. Y solo aquellos que cumplan con estos requisitos pueden autoasegurarse. Fundamentalmente, aquellas empresas que no deben ser pyme, una pyme no se puede autoasegurar, deben demostrar solvencia económica financiera y debe garantizar las prestaciones médicas a lo largo de todo el país, porque hay algo que no mencioné, es que el alcance de esta ley a nivel nacional, al igual que la del régimen previsional. ¿Sí? Entonces, tiene que constituir reservas especiales económicas, celebrar un contrato de fideicomiso. Digamos que tiene unos requisitos muy altos que hizo que al inicio del sistema haya algunos organismos provinciales, como algunas provincias autoaseguradas. Hoy la provincia de Santiago del Estero tiene autoaseguro, en la actualidad, o sea, los empleados públicos de Santiago del Estero. Y también varias empresas petroleras, en su momento Shell, Action, que era eso. ¿Por qué? Porque la empresa petrolera tiene un requisito de cumplimiento de normas de seguridad e higiene que son a nivel internacional mucho más altos que los que le impone esta misma ley. Entonces dice, si yo ya tengo las medidas tomadas
y tengo el patrimonio como para autoasegurarme, no le voy a pagar a una ART, me autoaseguro. Varias de esas petroleras que a lo largo del tiempo fueron saliendo del autoaseguro y pasaron a contratar una ART. Digamos que el tema del autoaseguro lo tienen que ubicar de esta manera en este artículo, entonces complementan la obligación del empleador. El empleador debe contratar una ART o autoasegurarse. Quien no esté dentro de estas dos figuras, formalmente está incumpliendo con la ley. En el artículo 4 vamos a ver las obligaciones de las partes. Yo les digo, son pocos artículos, pero está muy desordenada esta ley, como todas las que estamos viendo que en ese momento. Bueno, en la actualidad también, ya hablamos, el legislador, digamos, seguía conveniencias políticas, estratégicas del momento, coyuntural, y no delineaba la ley pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, es desordenada, faltan algunos conceptos que después aclaran con la reglamentación, por eso es bastante complicado verlo. Pero en términos generales, hay obligaciones para cada una de las partes. Las aseguradoras de riesgo de trabajo promoverán la prevención. Ojo, no son responsables de la prevención. El responsable de la prevención siempre es el empleador. Pero la ART, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que hacer inspecciones, establecer planes de mejora, asesorar a cada empresa según los pormenores de su actividad, capacitar. Los empleadores tienen la obligación de cumplir con la ley de seguridad e higiene. Ahí vamos a ver, ustedes ya estudiaron el enunciado de las diferentes obligaciones que tienen desde entregarle digamos, la indumentaria necesaria para protegerse, el cumplimiento de determinado régimen horario, exposición a agentes patógenos, después lo vamos a ver, pero ya lo estudiaron en profundidad ustedes. Y los trabajadores, bueno, no se deben negar, digamos, a la capacitación, a recibir información de prevención, y también a denunciar. Bien, después léanlo y lo vamos a profundizar en la clase que viene. El artículo 5 habla específicamente de una sanción que al titular le gusta mucho mencionar en los exámenes, que es que recargo por incumplimiento se llama el artículo. Digamos, si ocurriese un accidente o enfermedad profesional donde se pueda probar que hay una responsabilidad o un incumplimiento, digamos, del empleador, falta de señalizar determinados sectores de la fábrica, no darle la indumentaria correspondiente, etcétera, 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 problemas de edilicio. Este artículo prevé una sanción para el empleador, que en la ley original se estableció en 30.000 pesos, hoy es un monto mucho mayor, después se lo voy a actualizar, pero lo que deben saber es que si se comprueba que hay un accidente o una enfermedad profesional cuya causa es por incumplimiento de las normativas por parte del empleador, el empleador tiene sanción. La ley tiene dos artículos que hablan de sanciones. El artículo 5, que es este que estoy mencionando, y el artículo 32, que si el empleador puede ser pasible de sanciones que lo lleven hasta la prisión, o sea, que van al ámbito penal. Sanciones que van desde lo monetario, sanciones itinerarias, hasta casos graves de fallecimiento de trabajadores, que se comprueba que hay incumplimiento por parte del empleador, o que no había pagado la ART y que no le daba la cobertura. Puede ser pasible el empleador o los responsables de la empresa de sanciones que hablan también de prisión. Estoy acelerando porque en el poco tiempo que tenemos,
Yo quiero llegar hasta el artículo 10, por ahí, y ya después los voy a dejar. Pero fundamentalmente quería llegar a este. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora en los primeros artículos? ¿Cuáles son los sujetos que están alcanzados? El ámbito nacional. ¿Quiénes todavía no están alcanzados por la ley? Vimos las obligaciones de empleadores, de ART y de trabajadores. Vimos el tema de, en el artículo 1, los objetivos de la ley. Bueno, ahora vamos a ver las contingencias amparadas por la ley. Fíjense que en la ley previsional las contingencias estaban definidas en el artículo 1. Acá tenemos que llegar al artículo 6 para definirlas. Yo ya se las mencioné. Pero la respuesta correcta a cuáles son las contingencias amparadas por esta ley son 3 contingencias: accidentes de trabajo, accidente in itinere y enfermedades profesionales. A esta parte de abajo no le den bolilla, facultativas no le den bolilla porque se van a complicar el cohete. Lo importante es que sepan que esta ley cubre 3 contingencias. La primera, la del accidente de trabajo, se define en la ley como acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Alguien quiere mencionar qué interpreta en esta parte que está en mayúscula? ¿Qué diferencia hay por el hecho o en ocasión del trabajo? ¿A qué circunstancias podemos relacionarlo? Con el hecho tiene que ver, por ejemplo, si está expuesto a, no sé, a una maquinaria y ahí tiene un accidente, bueno, tiene que ver con el trabajo. En ocasión de trabajo es si va caminando dentro de la empresa y de pronto se resbala y se cae. No sé, Perfecto. se me ocurre que tiene que ser algo así. Bien, muchas situaciones en las que podemos mencionar, de ir al baño, de estar almorzando, donde al principio de estos 100 años de cobertura de ley, al principio, cuando nos remontamos a la primera ley, solo se cubría el hecho del accidente mientras el trabajador estaba en relación a su máquina o efectuando la tarea. A partir de la reforma del Código Civil también, por eso la menciono en esa línea de tiempo, se incluye la situación vinculada al trabajo. Eso deriva a que con el tiempo todas estas situaciones que estamos mencionando se vayan incorporando a la cobertura, hasta llegar a la extensión de esa cobertura en lo que hoy se denomina accidente in itinere. Digamos que en ocasión del trabajo también incluye el traslado habitual que el trabajador realiza desde su casa hasta el lugar de trabajo y del lugar de trabajo hasta su casa. Entonces definimos el accidente in itinere como el acontecimiento súbito y violento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. Esta definición es muy amplia. Como todo lo que es muy amplio y que es difícil focalizar como claro, da lugar a mucha litigiosidad y muchas diferentes interpretaciones. ¿Bien? Entonces, la ley quiso ordenar un poco esto, pero la realidad es que nunca logró ordenarlo. ¿Qué dice la ley y el artículo 6 que menciona respecto al accidente in itinere? Primero, no tiene que ver con el recorrido, digamos, con el espacio temporal. Digamos, antes había una idea de que se cubría una hora antes y una hora después del ingreso o de la finalización de la jornada laboral. No hay espacio temporal. Lo que hay en esta definición es que lo que está cubierto es el recorrido habitual que el trabajador realiza para ir a su trabajo y para volver. Esto incluye los medios habituales en los que lo hacen.
En esta parte de las exclusiones, ustedes pueden ver enunciados de situaciones que dan lugar a diferentes interpretaciones y a conflicto. La ley, entonces dice, yo voy a darle cobertura al recorrido habitual. ¿Cómo voy a entender qué es el recorrido habitual? Porque hay un domicilio declarado por el empleado en la empresa, y porque si el trabajador lo altera, tiene que avisar al empleador 72 horas antes. Y no lo puede alterar por muchos factores, sino que lo justifica solamente por estas que están mencionadas en la columna derecha. Razones de estudio, concurrencia a otro empleo, atención de familiar directo enfermo y no conviviente. Solo esas tres situaciones pueden dar lugar a que el empleado le avise con anticipación al empleador y de esa manera esté cubierto también. Claramente, esto en el año 96 ya era un poco ridículo, perdón, que me abro un poco de lo formal. 2021, teletrabajo, trabajo en cualquier lugar, tecnología de por medio, dio lugar a que en la práctica no he conocido, miren que trabajo con muchas empresas corporativas y hace mucho tiempo, no he conocido empleador alguno que le pida a sus empleados que avisen si cambia el trayecto. Lógicamente la RT también toma un criterio, depende de cada RT, pero en general el sistema que dice, y mirá, si está en el recorrido, por ejemplo, si trabajamos en microcentro y vive en Temperley, si está en relación con el espacio temporal, digamos, salió a las 6 de la tarde y el accidente es a las 7, o a las 6:30, o a las 8, y ocurrió en Lanús, bueno, hay una lógica, que si bien no respeta el aviso, no respeta que en vez de ese día, en vez de ir en el auto como iba siempre, va en el tren, o lo que sea, lo aceptan, el accidente. Ahora, si salió a las 6 de la tarde, vive en Temperley y denuncia un accidente a las 10 de la noche en San Isidro, y bueno, el RT lo va a rechazar y le va a pedir al trabajador y a la empresa que justifiquen, que den pruebas de por qué tiene que entender que ese accidente, 4 horas después de su salida del trabajo, ocurrido en la zona norte, mientras la persona vivía en zona sur, tiene relación con el trabajo. La clase que viene abrimos un poco el debate respecto a esto, porque es muy interesante. Hay un montón de casos de diferentes actividades en donde pone en cuestionamiento esto, ¿no? Pero lo que ustedes deben saber es que el artículo 6º menciona las 3 contingencias. Estamos hablando de la segunda contingencia, que es el accidente in itinere, que es un devenir de lo que se denominó en ocasión de trabajo, que incluye el trayecto habitual que el trabajador hace para ir a trabajar y para volver, que establece la ley 3 motivos por los cuales el trabajador lo puede alterar, que eso en la práctica hoy no se lleva a cabo, y que el accidente in itinere es un foco de litigiosidad y de conflicto muy grande. Siempre hay diferentes interpretaciones. La diferencia respecto al accidente de trabajo y tiene una de las diferencias es que como beneficio de este sistema de reparación especial, el trabajador no debe dar prueba de que está trabajando cuando está en su lugar de trabajo. O sea, si alguien hace una demanda y va a la justicia, sabe, el procesal lo vamos a estudiar, que para argumentar, digamos, lo que uno denuncia, tiene que tener pruebas. Y tiene que establecer adecuarse a un procedimiento, respetar un procedimiento de tiempos. Bueno, acá no, acá la RT recibe la denuncia y tiene 20 días para aceptarla o rechazarla. ¿Sí? Si
está en el ámbito del trabajo, no le tiene que pedir ninguna prueba al trabajador. La acepta. Si está en el accidente in itinere, en muchos casos la rechaza y pide las pruebas. La tercera contingencia, a ver qué se me tildó. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. De todas maneras, en el caso de que evalúe el rechazo, primero tiene que cumplir con la atención y en todo caso después si la rechaza pasará los costos al empleador, ¿no? Porque la atención la tiene que brindar igual, está obligado a brindar el servicio y no hacer abandono de persona. Exactamente, es así. Cuando veamos prestaciones en especie, lo mencionamos, pero bueno, es oportuno hacerlo ahora. Siempre la emergencia, siempre la atención primaria se brinda. En muchos casos, luego, por ejemplo, si se rechaza, en muchos casos se lo deriva a la obra social, no es que se lo deja sin cobertura. Entonces, esas prestaciones iniciales, la RT se los repite. La repetición es un concepto muy del ámbito del seguro. En esta ley vamos a ver, esta ley es la que más se acerca a las cuestiones que tienen que ver con el seguro privado, comercial. La repetición es, yo te di unas prestaciones, mirá, hicimos investigación y la verdad no correspondía que te lo pague yo. ¿Cuál es tu obra social? Tal, listo. La RT se encarga de cobrarle la obra social, pero el trabajador no lo paga. ¿Sí? Lo que pasa es que frente al rechazo, lo que establece la RT es la no continuidad de prestaciones y las futuras dinerarias que pueden venir. ¿Sí? Bien, enfermedades profesionales. Me parece que vamos a terminar con esto. Vimos la contingencia de accidente de trabajo, vimos la de accidente en itinere, vemos la enfermedad profesional. Acá hay una definición que dice, es la patología adquirida por el trabajador dentro del ambiente laboral que por las características de modalidad de la tarea realizada produce un daño psíquico y o físico en su salud y lo incapacita para cumplir con su trabajo habitual. No, esto no surge de la ley, es una definición conceptual porque en la ley no hay una definición clara. La primera distinción que debemos hacer es que la que hice al principio, la enfermedad profesional es aquella que tiene una relación con la actividad que desempeña, que se distingue de la enfermedad inculpable por los motivos que le comenté anteriormente. Si es una enfermedad inculpable, lo cubre el empleador pagando lo de la ley de contrato de trabajo y la obra social. Si es una enfermedad profesional, lo cubre la RT. Son excluyentes las coberturas. De una manera u otra, el trabajador siempre está cubierto. Por eso es importante la articulación de los subsistemas de seguridad social, cosa que quedó muy en evidencia, en un sentido positivo, en la pandemia. Ya lo vamos a ver. Bien, ustedes deben saber entonces esta primera distinción. Luego deben saber que no es que cualquier enfermedad puede ser considerada laboral, sino que tiene que cumplir con determinadas pautas que están definidas en un decreto, que también ustedes lo han visto. Yo doy por sentado que todos cursaron seguridad e higiene. Con Villa, ¿no? Creo que es. Y que lo han tenido que estudiar porque yo me camuflé y la cursé también y lo vieron. Bueno, es el mismo decreto donde hay un listado de enfermedades profesionales. Donde dice, la actividad está establecido para qué actividad y en qué condiciones se puede dar determinada enfermedad, no cualquier enfermedad. Por ejemplo, docentes que después de un tiempo determinado que exponen su voz, una sobrecarga en el uso de la voz, pueden derivar en nódulos, problemas en las cuerdas vocales. Esa línea de relación
van a tener un cuadro en donde está establecida por cada enfermedad profesional y por cada actividad. De eso habla el decreto 658. Nosotros no entramos en profundidad en ese decreto porque entendemos que lo desarrollan exhaustivamente en seguridad e higiene. Pero tienen que entender que las enfermedades profesionales que cubre la ART son las que están en ese listado, no otras, por lo menos al principio del sistema. Por eso el decreto es del año 96, es el 658-96. En el artículo 40, que vamos a ver más adelante, hay un comité. Ese comité consultivo permanente tiene la potestad de incorporar nuevas enfermedades profesionales a ese listado que se estableció en el año 96. Por eso es que en esta parte, no sé por qué no me anda el mouse, en la parte inferior tienen la mención del decreto 49 del 2014, que sumó 3 nuevas enfermedades a ese listado, o sea que amplió el listado. El tema de la hernia inguinal, las varices y las hernias lumbares. De vuelta, no para cualquier actividad, sino que tiene que establecerse este vínculo que tenemos en este cuadro, que está establecido en esa tabla que les mencionaba recién, en donde claramente hay un tiempo de exposición a un riesgo. Llámese un agente patógeno, biológico, cancerígeno, el que sea. Tiempo de exposición. Un docente que tuvo un año de trabajo difícilmente te pueda justificar que su problema de voz tenga que ver con la actividad. La enfermedad, o sea, no cualquier enfermedad, sino que ese agente de riesgo generalmente establece una relación de causalidad con determinada enfermedad. Bueno, ya lo mencioné, el agente de riesgo es la tercera variable. Cuando hablamos de relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad, estamos hablando de estos 3 componentes. Factor tiempo de exposición, enfermedad determinada y el agente patógeno. Bien. Esta es la primera parte de enfermedades profesionales. Vamos a ver más adelante que el objetivo de esta ley, entre el año 96 y aproximadamente hasta el 2000, que fue lo que duró ese veranito de los 90, digamos, empezó a tener muchas declaraciones de inconstitucionalidad. Esta ley fue perforada en 6 artículos fundamentales, declarado inconstitucional. Vamos a ir viéndolo la clase que viene, pero en el caso de las enfermedades profesionales, ¿qué pasa? Como ese listado era muy cerrado, había trabajadores que tenían enfermedades que estaban claramente vinculadas al trabajo, pero no estaban en la lista. Entonces, era inequitativo, digamos, era desigual, era inconstitucional. El decreto que se les mencioné al principio, 1278 del 2000, entre otras cosas, viene a abrir ese listado cerrado. Entonces, ¿qué dice? Las enfermedades profesionales está bien, son las que están en este listado. Y el Comité Consultivo Permanente va a incluir, cuando crea conveniente, alguna enfermedad. Pero, de todas maneras, aquellas enfermedades que no estando incluidas en el listado, denunciadas por el trabajador en la Comisión Médica Central, puede ser considerada por la misma, por la Comisión Médica, como enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir? Le abrió una ventanita, dijo, bueno, como me la declararon inconstitucional, si hay una enfermedad no listada, venía la Comisión Médica que lo analizamos. Y la Comisión Médica puede determinar
que esa enfermedad, por más que no esté listada, sea considerada enfermedad profesional, solo para ese caso en particular, y le obliga de esa manera, a través de la superintendencia, a dar la cobertura a la ART, como si estuviera listada. ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Creo que salió clarito. Entonces, enfermedad profesional, ustedes deben... Tengo un problema con el mouse, ¿eh? No vuelvo más, me parece. No puedo mover más nada. No Bueno, quiere trabajar más el mouse hoy, profe. puede Ya ser, estamos. puede ser. Bueno, lo cerramos acá entonces. Que entre nosotros me tengo que ir a la cancha. Enfermedades profesionales, los puntos estructurales son la diferencia entre enfermedad inculpable y la enfermedad profesional, que es la relación de causalidad con el trabajo, que hay el conocimiento de un listado que está determinado por el Poder Ejecutivo, que en el año 96 listó todas las enfermedades profesionales posibles, que ese listado fue declarado inconstitucional, y que en el año 2000, el decreto 1278, abrió la ventana a que una enfermedad denunciada en la comisión médica pueda ser considerada por la misma como enfermedad profesional, obligando a dar las mismas coberturas que si estuviera listada, en la lista, digamos. Nosotros en la materia no nos metemos mucho más allá. Toda la parte de seguridad, higiene, prevención, el formulario del RAR, el RGRL, las condiciones edilicias, los exámenes periódicos, lo mencionamos más adelante, pero no nos metemos mucho más allá. De esta manera nosotros cerramos el artículo 6 de la ley, definiendo las contingencias amparadas por la ley. Accidentes de trabajo, accidente in itinere, enfermedad profesional. Me está sonando la alarma, que significa que me tengo que ir. Nos vamos, profe. Profe, Esperen. Llegamos hasta el artículo 6, pero vimos varios puntos bien importantes de la ley. Los que quieran ir leyendo lo que les subí, el material que les subí, van a ver que a partir de la ley, del artículo 7 en adelante, se van a definir diferentes situaciones en donde tiene que responder la RT. Solamente lo digo de anticipo. Ya está, ya vimos los conceptos generales de la ley. Vimos qué contingencias tiene, vimos quiénes son los sujetos que están cubiertos, vimos los antecedentes, vimos la problemática, cómo se relaciona con la ley de seguridad e higiene, con el Código Civil y la litigiosidad del sistema. Ahora vamos a dar de cuenta que hay 4 situaciones en donde se puede encuadrar la situación de un trabajador, digamos, el trabajador desarrollando su tarea en relación formal, laboral con su empleador. Puede tener una incapacidad laboral temporaria. Primera situación, que es aquella situación que se asemeja a la enfermedad inculpable. Digo, te engripaste y faltaste 5 días, bueno, te pagan la remuneración el empleador según el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si esos días que vos faltaste fue a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, entras en situación de incapacidad laboral temporaria. Si esa incapacidad perdura mucho en el tiempo, se transforma en incapacidad laboral permanente. Segunda situación. Si esa incapacidad laboral permanente es muy grave, puede ser una situación de gran invalidez. Y la cuarta y última situación es el fallecimiento, o sea que por causa de un accidente puede producirse un fallecimiento, ya sea inmediato, en el momento, o después de tratar de rehabilitarlo.
el artículo 7, 8, 9 y 10 definen estas 4 situaciones. Son muy tontos los artículos. Pero es importante que ustedes tengan en claro que a partir de estas 4 situaciones, después del artículo 10, vamos a entrar y vamos a ver la clase que viene, qué prestaciones le va a otorgar esta ley. Vamos a entrar en todas las prestaciones. Desde el artículo 11 hasta el artículo 20 están todas las prestaciones dinerarias. En el artículo 20 están las prestaciones en especie. Hasta ahí les voy a adelantar. Después se complica un poquito, pero ya la dejamos para el miércoles que viene. Este Power lo tienen subido en el Classroom, y ya veo que se están yendo de a poco, así que los despido, los saludo, les mando un besito. Sí. La próxima clase, por una cuestión de tiempo, ¿podría hacer una síntesis de lo último que explicó la doctora Esteves? Porque no me quedaron en claro varias cosas. Yo les prometí que vamos a hacer una clase de repaso. No la hice antes del parcial porque hablé con el titular y la voy a hacer antes del final. Así que vamos a guardar ese espacio para repasar lo que vos me estás mencionando. Ah, buenísimo, Estamos gracias, hablando profe. del desempleo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a mezclar mucho. Yo quiero, el miércoles que viene vamos a ver ley de riesgo del trabajo y terminamos enfermedades inculpables, ley de riesgo del trabajo. Después vamos con obras sociales y asignaciones familiares y después hacemos el repaso donde te prometo que vamos a retomar el tema de desempleo. Bárbaro, gracias, profe. Bueno, lean por lo menos este material que es bastante sencillo, así el miércoles que viene lo aprovechamos. Yo si puedo